Si hablamos del origen de Óptimas Renovables como tal, que es una SL, partió de una situación de necesidad. O sea, éramos un grupo de empresas que hacíamos instalaciones fotovoltaicas, sobre todo para generación de energía, y bueno, había unas ingenierías, había unos proveedores de placas solares, había unos proveedores de estructuras metálicas, y entre todos hacíamos instalaciones. En el año 2008, a finales de 2008, en septiembre, se produjeron dos situaciones simultáneas. Una, el cambio de las subvenciones del gobierno a la generación de energía fotovoltaica, que redujo un 30% las subvenciones, y por otro, la entrada de la crisis, que hizo que los bancos cerrasen automáticamente el grifo de los créditos. Como que la mayor parte de estas instalaciones fotovoltaicas se hacían a crédito porque las inversiones eran muy elevadas, esta conjunción de dos situaciones paralizó absolutamente el mercado. Claro, en aquel momento teníamos una serie de técnicos, cada uno de nosotros, dedicados a este mercado, y que había que darles trabajo de alguna manera, por lo que en una primera instancia se nos ocurrió ponernos de acuerdo entre los distintos eslabones del equipo de construcción de estas instalaciones, es decir, la ingeniería, el instalador mecánico, el instalador eléctrico, el proveedor, hacer un acuerdo de ir a vender, es decir, como una central de ventas, y pactar entre nosotros unos márgenes mínimos de beneficio, de tal manera que compartíamos la fuerza comercial. Normalmente en ingenierías y empresas industriales es lo que tenemos más débil. Así lo hicimos, pactamos que si alguien conseguía vender una instalación, la haríamos al mínimo coste posible todos, y nos pusimos a ello. Lo cierto es que el mercado estaba prácticamente muerto y bueno, hicimos muy poca cosa más, pero salió una sinergia que no habíamos pensado y que consistió en que en las reuniones de seguimiento que teníamos para este tema hubo quien empezó a dar ideas, y uno de los componentes planteó que en su día había estado interesado en desarrollar una farola fotovoltaica, o sea, iluminación ambiental externa fotovoltaica. No lo había hecho porque el coste del desarrollo para una sola persona de un prototipo es muy caro. Él nos propuso que cada uno de los allá presentes, de los que estábamos colaborando, en aquel momento era un acuerdo entre caballeros sin más, soportásemos nuestra parte del desarrollo, nuestra parte del prototipo, y entre todos lo hiciésemos. Como que en aquel momento nos sobraba personal, como decía, que estaba inactivo, pues bueno, era una manera de aprovecharlo, y de perdidos al río nos pusimos a hacerlo. La cosa funcionó, sacamos una farola bastante novedosa, porque nos planteamos incluso pues, qué era lo que había en las farolas, que ya había un montón, y qué era lo que era deseable mejorar. Y bueno, en un cierto tiempo nos encontramos que teníamos un producto. Claro, ya era un cambio que no nos habíamos planteado, porque habíamos pasado de ser proveedores de servicios todos nosotros a tener un producto propio que vender. Claro, esto ya pues de entrada dijimos, oye, esto ya no puede ser un acuerdo entre caballeros, sino que hemos de cristalizarlo en una compañía. Y entonces formamos una SL cuyos socios son estas distintas empresas que queríamos colaborar y que habíamos colaborado en instalaciones fotovoltaicas. Bien, evidentemente tuvimos que hacer un acuerdo con una empresa de iluminación para distribuir. Nosotros no éramos distribuidores en todo el mundo, no teníamos experiencia, y esto lo hicimos con LAMP de Tarrasa. No fue el único, sino que a lo largo de estas reuniones ya de desarrollo de la farola salieron nuevas ideas, y una de ellas es que nos fijamos en el sector eólico. El sector eólico, estamos hablando del año 2008, ya tenía más de 10 años de recorrido, y había una serie de instalaciones y campos eólicos que habían llegado ya al límite de la garantía. Entonces, empresas como Alstom, General Electric y demás estaban avisando a los propietarios que no les iban a dar más mantenimiento porque estaba en el contrato que se acababa, y les proponían o bien buscarse el mantenimiento por su cuenta o bien sustituir pues 20 generadores de 100 megavatios por uno de 2 gigas, de tal manera. Bien, esto era una inversión importante, es decir, localizamos que había una necesidad de mantenimiento que no estaba dando nadie, y lo que hicimos fue entonces crear una nueva spin-off de Óptimas Renovables, que es Wind Power Transmission. Y estamos metidos ahí. Salieron más ideas. Uno de los socios navega a vela y comentó que llevaba en el barco una pequeña potabilizadora de osmosis inversa para potabilizar el agua de mar, y planteó a ver si éramos capaces de hacerlo con energía fotovoltaica. Nos interesó el tema, hicimos una serie de pruebas en nuestros talleres y vimos que era factible. También vimos que en aquel momento se necesitaba bastante inversión para desarrollar el proyecto, esto ya era más serio, y creamos una nueva spin-off, una vez más desde Óptimas Renovables, para la cual buscamos inversores externos. Entonces, aparte de que Óptimas Renovables mantenía una participación, pues buscamos families office, buscamos grupos inversores y buscamos también pues, particulares, incluso algunos de nosotros que participamos. Y esto nos llevó a tratamiento solar del agua. Ahí se trataba pues, de producir agua potable a partir de energía solar. Claro, ¿qué nos planteamos? ¿Dónde nos van a comprar este equipo? Porque lo que está claro es que ni en Madrid ni en Frankfurt
ni en ninguna ciudad adelantada nos van a comprar el equipo. ¿Dónde tenemos que ir a venderlo? Pues habrá que ir a países que lo necesiten, es decir, países que no tengan energía y que no tengan agua potable. Entonces nos marcamos pues, que en principio nuestro mercado objetivo era de la línea del Mediterráneo, digamos, alrededor de todo el mundo, hacia el sur. Es donde está la mayor parte de países subdesarrollados, con muchas zonas de pobreza donde no tienen agua potable. Y de la misma manera dijimos, bueno, pues a ellos qué tipo de potabilizador les interesa, porque si les mandamos una potabilizadora genial, que vais carísima y con todas las innovaciones del mercado, ni la van a poder pagar, ni la van a entender, ni la van a saber usar. Entonces nos planteamos que estos mercados, ¿qué necesitan? Pues necesitan unos equipos que sean muy simples, cuanto más automáticos mejor, muy simples de mantenimiento, si no necesitan mantenimiento mejor, que no requieran ningún tipo de aportación de consumibles, lo que se llama insumos, porque si nosotros compramos un litro de lejía en Madrid nos va a costar quizá €1, no me lo invento, no lo sé, pero si lo ponemos en medio de Kenia, en un poblado, pues a lo mejor nos llega a €10, ya que el poblado no se lo puede permitir. En consecuencia, había que buscar algo que no necesitase ningún tipo de insumos. Y por otro lado, que no deteriorase el medio ambiente, porque para eso ya lo hemos deteriorado bastante solitos. Bien, de todo esto salió el diseño de la potabilizadora que llamamos H2 Óptima y que precisamente cumple que no necesita ningún tipo de combustible porque trabaja con energía solar, que no necesita ningún tipo de consumible de tipo químico porque utiliza membranas de ósmosis inversa de ultrafiltración en vez de trabajar con productos químicos. No necesita ni siquiera la producción de cloro libre para desinfectar el agua de los depósitos, porque utilizamos las propias sales del agua. Es transportable, es muy ligerita. ¿Por qué es transportable? Pues para que sea fácil llegar a lugares apartados que a veces son de difícil acceso y para que además sea compartible entre distintas poblaciones, porque muchas veces en estos países de pobreza extrema una sola población no se lo va a poder permitir. Entonces, con todas estas ideas se compaginan en este equipo, que es 100% automático y únicamente requiere desplegar las placas, que por cierto son solo 3 placas fotovoltaicas, no llegan ni a 1 kilovatio de potencia, se enfocan de cara al sol del mediodía, se le alimenta el agua y se pone en marcha. Nuestros equipos llevan un solo interruptor, on-off, así no hay posibilidad de confusiones. Se pone en marcha el equipo y funciona absolutamente en automático, de tal manera que no haya nadie que necesite saber cómo funciona. Arranca él solo por la mañana cuando la energía solar es suficiente, va haciendo lavados de membranas cada 20 minutos para evitar la necesidad de regeneraciones con químicos, evitamos que se ensucien, por lo tanto no hay que limpiarlas. Se para sola por la noche cuando ya la energía solar es insuficiente y se queda en stand-by hasta el día siguiente para reiniciar el ciclo. Tenemos un ejemplo de un orfanato en Haití, al que mandamos una máquina hace 3 años, la compró una ONG, la instaló y funcionó a la mar de bien. Ahora, antes de este verano, nos llamaron un cooperante preguntando cómo funcionaba la máquina. Claro, nos quedamos muy asustados, pero dijimos, esto es que no funciona. Cuando se lo dije, dijo, no, que sí, que estaba funcionando durante 3 años, magníficamente, no había parado para nada, pero querían hacer mantenimiento y no sabían cómo hacerlo. Es decir, que la máquina funciona en automático y no se necesita que nadie la entienda. El mantenimiento es mínimo y con esto creemos haber desarrollado un equipo afín a las necesidades de esta gente. Esta gente lo llaman la base de la pirámide, porque son los países de mucha pobreza, pero que necesitan también sistemas que les mejoren la calidad de vida. El problema es cómo los van a conseguir. Pues claro, una máquina de estas no deja valer un cierto dinero. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estos clientes? Evidentemente es muy difícil venderla a los particulares, porque en un poblado de Uganda probablemente no me van a comprar ninguna, o en un pueblecito de los Andes es probable que no tengan el dinero para comprarla. Por lo tanto, hemos de ir a través de empresas de colaboración al desarrollo, de institutos de exportación, de organismos públicos de los distintos países, de subvenciones y de licitaciones. Evidentemente no es fácil, porque todos estos países tienen una aversión al riesgo importante, ya que si tienen poco dinero les interesa gastarlo con seguridad y no se pueden permitir grandes experimentos. Entonces, esa es la dificultad de comercialización. No es difícil vender una máquina a un particular, hay también otros usos más típicos o más simples, como puede ser lavar los barcos que vuelven de navegar en una marina, en un puerto náutico, para evitar tirar agua municipal al mar, pero para que el proyecto sea económicamente viable y se autoalimente, requiere unas fabricaciones grandes. Y por lo tanto hay que ir a estos organismos. Estos organismos suelen funcionar vía licitaciones y ahí hay otra gran dificultad,
y es que las licitaciones se suelen basar en esquemas de funcionamiento conocidos. Si alguien hace una licitación de plantas potabilizadoras, en principio va a buscar una planta potabilizadora que funciona con productos químicos, con bombas dosificadoras y con con un generador que funciona con gasoil, etc. Esto va a salir en un pliego de condiciones y si yo intento rellenarlo me voy a encontrar que no lleno ni una sola casilla. Y si las lleno todas del revés de lo que me piden. ¿Qué va a ocurrir? Que el primero que revise la licitación, que no tiene por qué ser un experto, nos va a sacar. Por lo tanto, ahora, ¿cuál es la dificultad? Pues que la innovación es difícil de asumir por el cliente final, que en este caso, como decíamos, es la base de la pirámide. No tiene por qué tener conocimientos, pero necesita nuestro producto. Y ahí es donde necesitamos ahora el apoyo de las instituciones que nos den a conocer y que nos avalen desde el punto de vista tecnológico. No estoy hablando de avales monetarios, estoy hablando de que den garantía por nosotros de que nuestro producto funciona, de que nos den acceso a los prescriptores de los distintos grandes organismos, como puede ser el Banco Mundial, el Banco para el Desarrollo de Sudamérica, etcétera, etcétera. Y con todo esto, la innovación será compatible con la venta a países de la base de la pirámide. Las potabilizadoras, hemos acabado ya el proceso de desarrollo del equipo, de consolidación, hemos puesto los distintos plantas pilotos en el mundo y ahora es cuando necesitamos realmente que empiece a ser negocio. Ya hemos tenido contactos, acabamos de firmar hace un mes una distribución con una ingeniería muy importante de tratamientos de aguas en la India, además con una opción de licencia de fabricación a futuro si el mercado se cumple. Y hemos firmado también distribución en Sri Lanka, es decir, ya hemos hecho una serie de contratos de distribución y de futuro, pero estamos empezando. Y es ahora cuando necesitamos el apoyo de las instituciones. Bueno, por ejemplo, tenemos en Haití, en Colombia, las hemos distribuido en distintos puntos del mundo para tener más feedback. En Mauritania, en Sri Lanka, en Malasia, en la isla de Pulau Larapan, o sea que tenemos distribuidos más o menos por todos los continentes. En la isla de Pascua, por ejemplo. De este modo, estamos en distintos ambientes, distintos climas y hemos recibido feedback de las distintas situaciones. Esto nos ha permitido mejorar muchísimo el producto. En este momento el producto es enormemente fiable y compatible con cualquier sistema ambiental. Sabemos que el mantenimiento que requiere es mínimo y es todo manual. Nos hemos adaptado a la falta de conocimientos de la persona de estos lugares. Es decir, no queremos que ellos aprendan, sino que con lo que saben sea suficiente. Una de las gracias que tiene Óptima Renovables y sus spin-off es que hemos montado estructuras que podríamos llamar virtuales, pero no porque no existan, sino porque no tienen infraestructura. Es decir, hemos invertido todo el capital en el desarrollo del equipo, pero utilizamos las instalaciones de los distintos socios. ¿Por qué? Pues porque estamos en época de crisis y todo el mundo que tenía talleres, pues todos somos empresas, pues la mitad estaban vacíos o tenían técnicos que estaban infrautilizados, pues estamos utilizando talleres a nivel de ocupación variable, y si hay más producción ocupamos más espacio, si no hay menos, pagamos un alquiler al socio que nos alquila el espacio, pagamos el sueldo de los técnicos que utilizamos en cada momento, de los mecánicos, montadores, etc. Entonces de esta manera tenemos estructuras magníficas desde el primer día, porque todos son empresas consolidadas y industrias de hace años, sin haber tenido que invertir más que en el desarrollo del producto, que ya ha sido lo bastante elevado. Claro, para nosotros hay dos aspectos para entrar en estos mercados. Una es con productos de alto consumo a precios mínimos, y esto los chinos lo explotan muy bien. O sea, todos los mercados, por más de base pirámide que sean, necesitan a lo mejor peines, por decir algo, ¿no? Claro, si les mandamos un peine desde aquí va a ser muy caro, pero si lo fabricamos in situ, lo fabrican los chinos y llega a un mínimo precio y es asequible, todos los países, por pobres que estén, quieren evolucionar y quieren comprar productos de consumo. Esta es una salida que quizá es la más fácil. Si ya lo vemos como oportunidad de negocio, dándoles servicios, como en el caso este es el agua potable, pero que requieren ya inversiones más elevadas, ahí es más complicado porque hay que ir a través de organismos. Entonces, es una oportunidad de negocio. Si se entra en estos organismos se puede conseguir grandes capacidades de producción porque están a cero. Y si ahora conseguimos entrar en la India, por ejemplo, y que realmente el mercado de la India lo absorba, pues son 1.200 millones de habitantes. Y de ellos quizás 700 no tienen agua potable. Luego el mercado es inmenso, pero va a requerir más tiempo y va a requerir mucho más el apoyo de las instituciones, como puede ser el ICEX, el AECID y de distintas organizaciones, que nos ayuden a entrar allá. Si nos ayudan, nos permitirá llegar, porque en este caso hay un problema y es que hay que tener un pulmón financiero muy alto. Pues estos procesos son muy largos, suelen ser gubernamentales, van a pasar por cambios de gobierno que van a paralizar unas partes de las licitaciones y habrá que volver a empezar. Si ha cambiado el gobierno, peor, porque será gente distinta. Es decir,
son temas de mucha paciencia, hay que conseguir apoyos locales, porque uno solo desde aquí no va a conseguir entrar en el Ministerio de Defensa de la India para proponer que compren máquinas para emergencias. Va a ser imposible, y si lo consigue no se va a entender con ellos, luego requerirá un apoyo en la India o en África, en el país que sea, en Uganda, estamos en Mali, por ejemplo, trabajando con el gobierno local, pero es una oportunidad de negocio sin ninguna duda, porque están a cero y lo necesitan todo, pero vamos a necesitar encontrar quién les financia la compra de los equipos. Justo cuando empezamos, en paralelo con nosotros empezó una empresa suiza, que se llama Truns, además, por si alguien quiere comprarles a ellos, y los equipos suyos, si los vemos en una foto, son casi idénticos a los nuestros, externamente, pero si los vemos al natural, el volumen es 3 o 4 veces el nuestro, y el precio también, porque fabrican a precios suizos. Con lo cual, en la práctica, no los hemos encontrado más que en una sola ocasión en una licitación en Colombia. Y aparte de esto, en Internet se encuentra un montón de fabricantes que normalmente lo que hacen es destilar agua con energía solar, no más, y hay proyectos en Internet pero que no los hemos visto realizados en ningún sitio. Es decir, que lo que decía, esto requiere mucho pulmón financiero para llevar adelante un proyecto. Entonces, desarrollar un prototipo es relativamente sencillo, vale su dinero, pero luego conseguir comercializarlo es mucho más complejo. De modo que competencia en este momento como tal no la encontramos, pero nos hemos de pelear contra las plantas tradicionales hasta que los compradores se fíen de que la energía fotovoltaica es válida y acepten la innovación. Fue en paralelo, es más, en aquel momento no existía nada parecido y prácticamente arrancamos al mismo tiempo. Es más, se dio un caso curioso de que estábamos usando equipos de recuperación de energía, no existían a este nivel y Danfoss estaba desarrollando uno, de lo cual nos enteramos. Les pedimos que nos dejaran probar, nos dejaron un equipo y nos explicaron que el otro prototipo lo tenía Truns.